lo que estamos viendo, continuamos, pido disculpas que se había cortado por un problemita técnico. Bueno, en Pedregales, este tipo de personas, ¿qué es lo que pasa? Van a la iglesia, reciben la palabra con gozo, pero las piedras que son el pecado que hay en su corazón, evita que Daisy Alaba y Bardo, sí, ahí volví porque hubo un corte en la parte de YouTube, así que pido disculpas, pero ahí ya volvemos. Entonces, lo que significa las piedras es el pecado. Entonces, la persona que se emociona con el evangelio, con la palabra, con los pastores, con la iglesia, pero después, ¿qué es lo que pasa? Son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, es ahí de que te dicen, ¿de qué estás hecho? En la prueba vamos a ver las personas que ahí se dan cuenta si una persona tiene raíz, si tiene el fundamento basado en Cristo, si fueron capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vemos cuando una persona, cuando una persona está en una prueba, por eso el Señor va a probar nuestra fe. Cuando el Señor prueba nuestra fe, sí, perdón, se me cortó un segundito porque hubo un problemita, pero ahí volví rápidamente, así que bueno, pido disculpas, no es la idea que se esté cortando así, pero bueno, a veces sucede con estas cosas tecnológicas, encima yo soy medio viejo yo. Bueno, entonces, el pecado. ¡Ah, qué lindo! Yo voy a ser pastor. Ah, pero no quiero dejar a mi amante. ¡Ay, qué lindo! Yo voy a ser evangelista, voy a salir a predicar por la palabra de Dios, voy a morir como un mártir, voy a salir a conquistar las naciones. Ah, sí, pero los negocios turbios los sigo. Entonces, son personas que no tienen fundamento, no tienen raíces. Por eso, cuando viene la prueba o cuando viene la persecución, estas personas brillan por su ausencia. Y ahí tenemos a los princesos. Personas que no tienen raíces. Entonces, una persona que no tiene raíz va a caer. Una persona que no tiene raíz va a brillar por su ausencia. Y este es el tipo de cristianos que estamos viendo. Sí, seguimos, Emilia, acá estamos, así que pido disculpas porque se cortó en ese interín. Bueno, acá tenemos entonces lo que es entre espinos. Por eso nos dice en el capítulo 4, versículo 6, que salido el sol, acá nos representa con la cosecha, que cuando sale el sol se quema. ¿Cuántos cristianos hay que están bien todo hasta que llega la prueba? Y cuando llega la prueba, cuando llega la persecución, pero te niegan a Jesús, vos sos cristiano, no, yo fui a la iglesia porque acompañé a Juanito, no, yo tampoco soy un fanático, creo ahí, pero... Y lo niegan y viven como mundanos, viven como impíos esta clase de personas, pero eso sí que tuvieron un momento de gozo con la palabra de Dios, lloraron, hasta hablaron en lenguas, que yo conozco gente que hasta hablaron en lenguas, miren qué bonito. Pero después, cuando hay prueba, que hablaron en lengua, no sé en qué hablaron, pero dijeron hablar en lenguas, pero que después se quemó porque no tenían raíz, se secó. ¿Qué significa esto? Que está muerto. Algo seco, habíamos visto con el hombre de la mano seca, estamos viendo a alguien que tiene obras muertas. Entonces, esta semilla se secó, se muere. En las pruebas vemos que la persona se muere, se seca. Su fe, y lo primero que hace es levantar el puño al cielo diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto? Bueno, y después tenemos otro tercer grupo, que está en el versículo 7 del capítulo 4, otra parte cayó entre espinos. Entonces, por un lado tenemos el que cayó junto al camino, es el que va a la iglesia y no entiende nada. No ve la hora de irse. La palabra ni fu ni fa, no le causa nada la palabra. Así como entra, se va. El que cayó entre pedregales se emociona con la palabra. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, gloria a Dios! Tiene mucha euforia, pero después no tiene ningún sustento para caminar con fundamentos sólidos, sino que se secan. En el versículo número 7 nos dice que otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Entonces acá estamos viendo algo que creció también, pero que estaba entre espinos. Y la respuesta la tenemos en el capítulo 4, versículo 18, que nos explica que dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, esto oyeron. Pero los afanes de este siglo, los espinos los representa como el afán de este siglo. Esto sería todo lo que está violando el primer mandamiento.
Y cuando decimos el primer mandamiento no es adorarás a Dios por sobre todas las cosas, sino que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Entonces cuando te dicen no tendrás dioses ajenos delante de mí, son estas personas que entre espinos tengo tantas cosas que amo más que a Dios. Pero a Dios yo voy a la iglesia, escucho la palabra, todo bien, pero tengo que trabajar 12 horas. Pero tengo que irme de viaje a Cancún. Pero tengo que comprar una camioneta último modelo. Quisiera ir a la iglesia, pero el Señor sabe que los días domingos es cuanto más me pagan, así que los afanes de este mundo. Escuchan la palabra, les gusta, les gustaría participar, les gustaría involucrarse, les gustaría, pero no. Lo que vemos es que no pueden integrarse en nada o no pueden caminar porque tienen afán. Y esto es lo que habíamos estudiado en Mateo cuando el Señor Jesucristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás entre espinos. ¿Qué significa esto? Jesús lanza la palabra en la casa de Lázaro. María estaba sentada a los pies, que ahí vamos a ver cuál es la que en el versículo número 8 sería María. Pero la semilla cayó entre espinos. ¿Quién era espinos? Marta. Entonces Marta, ¿qué era lo que estaba antes de Jesús? Porque la palabra no dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ella estaba tan afanado con las obras de la casa que evitaba escuchar lo verdadero. Estaba ocupando su tiempo en cosas tontas. Y es así como se nos va nuestra vida. Detrás de sueños, detrás de anhelos, detrás de una posición social, detrás de una posición económica. Yo voy a trabajar hasta los 45 años y después no voy a hacer más nada. Después voy a dedicarme a hacer todas mis actividades pendientes y a los 68 años voy a servir al Señor. Y así cuando me muero en el Señor. Bueno, muchos piensan así. Pero el problema es que son personas que viven entre espinos. Vemos que los espinos empiezan a crecer, ¿no? Dice, los espinos crecieron y ahogaron. Entonces el afán te va a ahogar. Si estás muy afanado con el trabajo, te vas a ahogar. Si estás muy afanado con tus amistades, te vas a ahogar. Si estás muy afanado con tu familia, te vas a ahogar. Te van a ahogar. Porque todo lo que sea desviarte de la palabra, del estudio sistemático, de la diligencia, del esfuerzo, del sacrificio, de todo lo que conlleva, van a haber muchas cosas que se van a querer oponer a eso. Y si nos vamos detrás de esto, somos afanados, afán. Entonces, lo vuelvo a leer, versículo número 18 del capítulo 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y fíjense que nos está hablando, los afanes de este siglo, obviamente que se interpreta para el siglo en el que yo vivo. Pero lo que tenemos que entender es que esto es algo eterno, la palabra es algo eterno, no es para mí solo. Esto es de la primera venida de Cristo hasta la segunda, para todos los afanes de este siglo, en el siglo XVIII, en el siglo XV, en el siglo I, en el siglo VII, en todos los siglos, los afanes que habían en diferentes épocas. ¿Se entiende? Porque no, a muchos parece, no, esta palabra es solamente para mí, porque lo mejor es el último siglo en el que yo vivo, que ahí viene el anticristo y todo. Bueno, mucha gente se imaginan esas cosas, pero la Biblia es algo eterno. Entonces nos dice que, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, fíjense, el engaño de las riquezas, ¿qué deseas en tu corazón? Fernando Maya, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar ahí. ¿Qué deseas en tu corazón? Ser rico, tener mi negocio, tener una familia feliz, tener una empresa que se empiece a expandir, que tener muchos recursos, hacerle una casa a mis hijos, que tengan donde vivir el día de mañana, que cuando me muera les pueda dejar una heredad. Sí, bueno, buenísimo. Jesucristo también le estaba hablando al rico insensato, que le estaba hablando acerca de que, bueno, esta noche vienen por ti, incrédulo. Entonces, las riquezas no es que sea un problema. Por ejemplo, para David no era un problema las riquezas, ¿eh? Por eso nos habla del amor al dinero, no del dinero. Porque muchos se creen que hay que ser pobre para ser espiritual. No. David era un hombre multimillonario. Era un rey que tenía todos los recursos. Entonces, hola Maite, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, mi hermana ahí de Misiones. A ver, las riquezas, David no le afectaban nada. Él no estaba afanado en las riquezas. Él, cuando estaba quebrantado, cuando estaba afligido, él era un pobre hombre afligido en espíritu. Por eso vemos que David las riquezas no era un afán para él. Pero bueno, acá nos está diciendo que para la gran mayoría de los hombres sí.
las riquezas. ¿Cuánto nos postraríamos delante de Satanás? Todo esto te daré si humillado te postrares. La gran cristiandad firmaría por ese lado, obviamente creyendo de que es Dios que se lo da, obviamente, como hace Maldonado y todos estos chantas. Pero lo que estamos viendo es que el afán a las riquezas, las codicias de otras cosas, el estar codiciando cosas, todo lo que sea respeto, fama, posición, todo lo que es codiciar, nos dice que entran y ahogan la palabra. Entonces, vamos a hacer una prueba. ¿Ustedes que están pensando en la palabra? Si les pregunto en qué capítulo estamos, en qué libro estamos, ¿me sabrán decir que estamos en el libro de Marcos capítulo 4, que estamos viendo la parábola del sembrador? Porque esto es algo muy simple. Bueno, no le puedo hacer las pruebas, pero es algo muy simple. Si los tengo enfrente, les digo, ¿qué es lo que estuvimos viendo? A ver, ¿qué nos dice? ¿Quién es el sembrador? Si le hago esa pregunta. Entonces, si le pregunto, ¿quién es el sembrador? ¿Saben responderme y decirme quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? ¿Quiénes son los que caen junto al camino? Los que escucharon, obviamente, los que llegaron tarde, no, obviamente. Pero a esas personas que se le hacen estas preguntas y se dice, no sé. Bueno, ahí te tendrías que preguntar, ¿por qué no lo sabes? ¿Dónde está tu mente? ¿Es junto al camino? ¿Estás acá por estar? A ver, estoy dando el ejemplo en nosotros, no, jamás me pondría a decirle cosas así. Pero estamos haciendo un ejemplo para que sea práctico. Jorge Martínez, ¿cómo estás? Ani Sánchez Quintana. Entonces, si yo pregunto, ¿quién es el sembrador? ¿Quiénes son los que están junto al camino? Si no lo sabemos decir, porque ni me interesa, no sé ni cuál es el capítulo 4, ni cuál es el capítulo 2, ni cuál será el capítulo 5, no me interesa, pero aún así estoy acá porque me gusta la hermanita Juanita que está ahí conectada, entonces me tengo que hacer presencia como que soy espiritual. Bueno, ahí hay algo. Y me ha pasado. De personas que entran porque tienen afinidad amorosa con algunas personas, nada más por eso. Bueno, ahí estamos viendo que eso son afanes. ¿Se entiende? Que la palabra no puede hacer efecto porque estás pensando en otra cosa. Entonces, yo no puedo estudiar, hagan de cuenta que estoy estudiando, hagan de cuenta que yo antes de preparar el estudio para dárselo a ustedes, estoy acá y estoy, la parábola del sembrador, el que estaba en Pedregales y yo pensando en las cuentas que tengo que pagar, y yo pensando en los problemas que tengo. ¿Qué voy a poder enseñar? Me tengo que despojar de todo eso y enfocarme en esto plenamente y estar firme con esto para tener una palabra sólida y firme. Pero si estoy pensando en los problemas, la palabra no va a hacer ningún efecto. Y estos son este tipo de personas, los que están entre espinos. Por eso las riquezas, las codicias, dice que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, no prospera, no sirve para nada. Entonces, si sos un predicador y no tenés tiempo para predicar la palabra, o en tu casa te molestan, o te distraes, o en tu cabeza estás enamorado de una chica y no podés estudiar porque estudiás y la ves en todas partes a la chica esta, o a las chicas que están enamorados de algún hombre, o estás pensando tanto en un trabajo que estás leyendo entre Pedregal y vos estás pensando en el trabajo nuevo y los afanes, bueno, eso va a ser infructuoso. ¿Se entiende? Entonces acá nos da 3 tipos de personas en la iglesia. Y también siempre está el remanente. Fíjense en el versículo número 8 del capítulo número 4, nos dice, pero otra parte cayó en buena tierra. Acá está hablando los salvos, acá está hablando los escogidos, acá está hablando los que vuelven a nacer. Entonces dice, pero en otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Fíjense que dio fruto encima esto, esta semilla está hablando. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces acá estamos viendo que dio muchos frutos. Esta semilla germinó, esta semilla dio un brote, esta semilla empezó a dar ramas, empezó a expandirse y esta semilla empezó a dar frutos, que esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es lo que estudiamos ayer acerca de el hombre de la mano seca que no tenía frutos, no tenía obras, no tenía nada porque estaba seco. ¿Se entiende? Entonces acá está dando este ejemplo y vamos a ver qué es lo que significa. En el versículo número 20, ahí tenemos la respuesta de qué es lo que significa esto. Nos dice, pero estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben.
Este es diferente al que la escucha y no le importa nada. Esto es diferente al que le gusta la palabra pero vive en pecado. Esto es diferente al que escucha la palabra pero está afanado en algo. Porque este escucha la palabra y aplica todo su intelecto, todo su conocimiento, todo su esfuerzo en entender. Se despoja del mundo, se despoja de la familia, de esto para poder entender. Esto es lo que hay que entender. Entonces, acá lo que cayeron en las buenas tierras son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, 30, a 30, a 70 y a 100 por uno. Lo mismo. Entonces, los hijos de Dios, los que recibieron el Espíritu Santo, lo que... Ana González es tu nombre. Bueno, ahí yo vi de usuario Jorge Martínez. Así que bueno, Ana González, gracias por estar ahí. Saludos, Ana, desde Argentina, desde Buenos Aires. Entonces, lo que tienen buena tierra nos habla acerca de el que recibe la palabra y la aplica. ¿Se entiende? Y con el correr del tiempo empieza a tener frutos. Bueno, continuamos con la lectura. Ahí ya vimos todo lo que es el capítulo número 4. En el versículo número 21 nos habla de que nada oculto que se haya de ser manifestado. Versículo número 21. También les dijo el Señor Jesucristo, después de contarle esta parábola, después de hablar en códigos, digamos, para que entiendan los que son de Dios, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bueno, acá el Señor Jesucristo está hablando de que la luz, acá está hablando, a ver, esta relación de que la luz, nosotros debemos ser luz y debemos ser sal, pero la luz es para ponerla en el candelero. El candelero es lo que ilumina. Por ejemplo, el candelero que estaba en el tabernáculo era lo único que iluminaba en el tabernáculo. Era como una carpa toda oscura, no se veía nada, a no ser que se prendan el candelero. Y esto es lo que somos nosotros, la iglesia es el candelero en este mundo de oscuridad. Entonces, lo que está diciendo acaso, ¿se trae la luz para ponerla debajo de la cama? Sí, hagan de cuenta que la luz, si estoy en una casa que está todo oscuro, no la voy a poner abajo de la cama porque no va a alumbrar nada abajo de la cama. Y esto es lo que está diciendo en cuanto a los frutos. ¿Se entiende? Si yo soy un hijo de Dios y digo, bueno, yo soy la luz y no tengo frutos, estaríamos todos locos. ¿Qué clase de hijos de Dios somos? Somos hijos del otro, porque los hijos de Satanás no dan frutos. Entonces, ¿acaso no estamos viendo de que si se trae la luz no es para ponerla abajo de la cama, sino para ponerla en el candelero, está diciendo el Señor? Entonces, nosotros debemos ser luz y alumbrar en el medio de la oscuridad. ¿Cómo lo identificaría esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estudio la Biblia? Qué bonito. Bueno, estudio, me saco el afán, mortifico los pecados, empiezo a entender. A ver, todos pasamos por estos procesos, ¿eh? Estos 3 procesos no es para decir, la semilla en esto, es aquel. No, no, no. Todos llegamos así. En un momento de nuestra vida nosotros estábamos en las iglesias o en el estudio bíblico o en lo que sea y las palabras no entraban por acá y salía por allá. Ni nos interesaba, no nos causaba nada la palabra. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por la situación de que me gusta la palabra, quiero servir, pero mis pecados me ganan. Todos pasamos por eso, porque ese es el proceso de santificación. Entonces, muchos estuvimos en la iglesia con muchos pecados, practicando pecados y luchando con las cosas de Dios. Muchos pasamos por esto. Y muchos vamos a la iglesia, estudiamos la palabra, hacemos los estudios, pero afanados. Ya me tengo que ir, siempre afanado por algo. Uy, me cierra el almacén para ir a comer. Fíjense que ustedes, todos los que veo, están siempre en el mismo horario. Han matado el afán. Y gente me dice de que cuando muchos me dicen, no, mi familia sabe que a las 7:30, cuando empiezan los estudios, es la hora de los estudios. Entonces, antes yo ya fui a comprar, antes ya hicimos todo, y todos saben que en esa hora es para mí. Esto me han dicho, y es hermoso porque han matado el afán. ¿Se entiende? Han pasado por estas situaciones. Muchos han matado pecados para ir estudiando y ir esforzándose. Muchos han matado la pereza espiritual de abrir la Biblia. A todos nos costaba abrir las escrituras. A muchos, leer la Biblia. ¿Qué dice? No la entiendo. ¿Y con esto qué? Un fastidio era para muchos estudiar la palabra, para todos nosotros.
pero hemos vencido eso. El Señor, gracias a Dios que el Señor nos puso hambre, nos puso un fueguito adentro para que se avive esa llama. No digo fuego del Espíritu Santo, pero estoy hablando de avivar, de querer más, de querer, de buscar, de tener hambre, eso. Entonces, ahora acá en el versículo 21 está hablando de que si tenés ese fueguito avivado, si sos luz, ¿no deberías dárselo al mundo lo que tenés? ¿Dad por gracia lo que recibís por gracia? Hagan de cuenta que yo estudio, que leo, que soy un gran maestro, pero esto lo tengo guardado para mí solo y no se lo doy a nadie. Estaría mal, porque sería como tener la luz abajo de la cama. Entonces, lo que tengo los tengo que dar, por eso trato de exponerlo a todos mis hermanos, a todo lo que esté a mi alcance, los pongo para que reciban esta luz. Poca, mínima, mucha, no sabemos, pero hacemos lo que está a nuestro alcance. Y esta es la función de todos nosotros, ser luz. Entonces, en el versículo número 22 nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Qué significa? Si Dios te puso algo, si Dios te puso el conocimiento, si Dios te puso esa pasión por estudiar, algo te va a quemar. Algo va a explotar por dentro que hasta que no lo hagas, eso va a salir a luz. Eso va a salir a luz. El Señor conmigo, a mí me tuvo una disciplina muy rara, me sacó del sistema religioso y me estuvo 3 años y medio aproximadamente estudiando a solas, de manera desesperada, todo el día en la escuela. Estaba en una locura muy, muy rápido. Yo por ahí no tengo años, no tengo 20 años en Cristo, ¿no? Pero fue muy acelerado y muy extremo la disciplina que tuve. Más que yo soy medio obsesivo y yo buscaba, leía, estudiaba todo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si puso algo, dice, porque no hay nada oculto, eso no hubiese quedado oculto. No hubiese quedado para mí, ay, qué lindo, me gozo, cuando ahora las escrituras el Señor me revela, hablo y entiendo. No, no, no. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, eso se va a manifestar. Si somos luz, se va a manifestar la luz, quédense tranquilos. Y si son oscuridad, también se va a manifestar la oscuridad. Por más que tengamos una vida una apariencia religiosa, por más que estemos predicando, si sos oscuridad, se va a manifestar tu oscuridad. ¿Se entiende? Entonces, versículo número 23. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Versículo número 24. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, bueno, este versículo ya para los princesos, este es el mejor versículo. Con la medida en que medís, os será medido. ¿Qué significa esto? Si a alguno de ustedes se les da por criticar al hermano Dante Gebel, Yesenia Ten o cualquiera de estos hombres, yo les voy a citar esto. No les voy a decir, porque con la medida con que medís, serás medido. En simples palabras, no juzguéis, porque así como juzgás, vas a ser juzgado. Pero eso porque no entendieron nada. Lo que estamos viendo acá acerca de, a ver, porque con la medida con la que medimos, seremos medidos. Y os será, y dice, y aún os añadirá a vosotros lo que oís. Bueno, todo esto nos habla acerca de el juzgar, y esto tenemos que entender dos cosas. Por ejemplo, en cuanto al juzgar, cuando vamos, por ejemplo, en el griego nos habla de krinos, que significa dictar sentencia o dictar una condena. Esto es lo que significaría krinos, que esto sería dictar una sentencia sobre una persona, que eso está mal. Pero si vemos en el griego la palabra diakrinos, esto significa distinguir, significa discernir, que a esto estamos llamados nosotros como hijos de Dios, a discernir. Por eso en Juan capítulo 7, versículo 24, nos dice, juzgad con justo juicio, no por las apariencias, eso nos está enseñando. Entonces, por eso lo que estamos viendo es que con la medida que medís vas a ser medido. Entonces, nosotros no podemos andar juzgando por las apariencias o porque no conocemos a una persona y estar hablando de atrás. Eso es lo que nos está hablando. Pero sí que debemos discernir. Entonces, lo que vemos es que Kiara Tiele, bendiciones, gracias por estar ahí, Kiara. Saludos desde Argentina.
Entonces, también Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice que el espiritual juzga todas las cosas. Vamos a ver ese versículo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios. Fíjense qué es lo que nos dice. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Esto nos habla de las personas que no tienen el Espíritu Santo, las personas que están muertas en sus delitos y pecados, no entienden nada de lo espiritual. Por eso les da lo mismo pecar o no pecar, santidad, sin santidad, le da lo mismo. El hombre natural no puede ver esas cosas, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Claro, una persona dice, este está loco, este desperdicia un domingo yendo a la iglesia, está loco, pudiendo ir a la cancha, pudiendo ir a un baile, pudiendo hacer tantas cosas, pudiendo estar borracho en mi casa, y este va a la iglesia. Bueno, el hombre natural no lo entiende eso. Entonces, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Juzgad con justo juicio. Tenemos que discernir cosas espiritualmente. Por eso nos dice en el versículo número 15, en cambio, el espiritual, el que recibe el Espíritu Santo, nos dice que juzga todas las cosas. Pero da la casualidad que aparecen los princesos y no debemos juzgar, no somos quienes para juzgar, solamente Dios puede juzgar. Bueno, esos son los hombres naturales que no entienden las cosas del Espíritu. Porque la Biblia está diciendo que no juzgues sin conocer a las personas. Pero te está diciendo que debes juzgar lo bueno de lo malo. Si tenés un hijo de Satanás enfrente en tus narices, lo tenés que discernir. No, dejémoslo que... No, ese te va a llevar al infierno. Entonces, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, acá estamos hablando del hombre maduro espiritualmente. Y a esto está apuntando lo que nos habla Marcos capítulo 4. Por eso nos está hablando de la madurez espiritual. Fíjense que ahora nos va a empezar a hablar acerca del crecimiento de la semilla, que apunta a este nivel espiritual, a este crecimiento. Por eso nos habla de la luz, nos habla del fruto. Eso es la parte cúlmine. La semilla es plantada y lleva el proceso hasta que da frutos. Entonces, en el versículo número 25 nos dice, porque el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Fíjense que este versículo que nos enseña en Marcos capítulo 4, versículo 25, derriba toda la teoría comunista, derriba el socialismo. Somos todos iguales. Al que tiene dinero le sacamos y le damos al que no trabaja. Bueno, la palabra dice todo lo contrario. Acá nos dice, porque el que tiene se le dará. ¿Qué significa? Al que tiene y hace las cosas conforme a la palabra de Dios, se les dará, se le va a añadir. Pero el que no tiene frutos, aún lo que tiene se le quitará. Y por eso vamos a ver cómo nos habla acerca de este crecimiento. Fíjense lo que nos dice. En el versículo número 26 nos dice, acá nos habla del crecimiento de las semillas. Decía, además, Jesús, fíjense qué enseñanzas que está dando. Decía, así es el reino de Dios. ¿Cuál era lo que el Señor quería hacer? Que el reino de los cielos pueda ser entendido en mentes pequeñas, en mentes oscuras, como la del hombre. Entonces dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y le da el mismo ejemplo con semillas, con sembradores, ya que estamos hablando de esto, que es lo que conocen, así les voy a explicar el reino de los cielos, le decía a estos hombres. Nos dice que este hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La semilla nos sabe que el reino de los cielos es como una semilla que el sembrador arroja y que la semilla comienza a brotar. La semilla comienza a crecer y él ni sabe cómo. El sembrador tira la semilla y dice, yo me voy a dormir. Y sabe que mañana crece o en el tiempo adecuado va a crecer. No sabe cómo. No entiende cómo. Es más, si agarramos una semilla y decimos,
esta semilla que tenga todo el código genético y la información de lo que es un árbol, de lo que es una planta, de cómo va a ser el tallo, de cómo van a ser las frutas, no lo entendemos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Por eso estamos viendo la infinidad de Dios en mentes pequeñitas como la de nosotros. Entonces, lo que nos está diciendo es que el hombre duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Qué lindo, empieza a crecer la semilla. Acá estamos hablando del principio de cómo Dios, el reino de Dios. Fíjense que acá nos está hablando de procesos. Acá nos está hablando de principios del reino de los cielos. Es con semillas. Entonces, primero la semilla va a germinar. Después va a brotar. Después va a crecer, sin que sepa cómo, pero va creciendo la palabra en una persona, porque este ejemplo es para el hombre, para el hombre. Versículo número 28. Porque de suyo lleva fruto a tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno de espiga. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando del proceso del crecimiento de una semilla. Así le está diciendo, como ustedes conocen, que cuando plantan una semilla, hay un crecimiento hasta llegar al fruto, de la misma manera es el reino de los cielos. Entonces ahí vamos a empezar a entender el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que, por ejemplo, muchos dicen, yo acepté a Cristo hace 2 meses y ya dejé de pecar. Ah, buenísimo. Y el Señor ya me bendijo con todos y el Señor ya me mostró todo. Bueno, la palabra dice otra cosa, que el reino de los cielos lleva un proceso para nacer, un proceso para brotar, un proceso para hacer hierba, otro proceso para hacer espiga, otro proceso para hacer grano. Entonces, eso es lo que nos está hablando, pero hay gente que no, que llegan a la iglesia y empiezan a decretar, empiezan a declarar y quieren su bendición ya y no saben que por ahí es un proceso que tienen que esperar, que tienen que crecer. ¿Se entiende? A ver, vamos a hacerlo más, vamos a bajar un poquito más. Hagan de cuenta que yo tengo un anhelo. Quiero ser pastor. Yo saben que quiero ser pastor porque nací para ser pastor. Bueno, lo que nos enseñan las escrituras es que Gerardo Mercado, bendiciones hermano, hagan de cuenta que yo quiero ser pastor. Y hagan de cuenta que lo vamos con un ejemplo de una semilla. Planto una semilla en el fondo de mi casa. La tapo y la riego. Bueno, qué bonito, qué feliz. Mañana voy a ver cómo está la semilla. A ver, uy, no creció nada. Bueno, vamos a esperar hasta mañana. Voy, me duermo todo. Al otro día me levanto, a ver la semilla, quiero ver el fruto. Ay, no está. ¿Estará la semilla? Y empezamos a escarbar y empezamos a buscarla a ver si está la semilla. Ah, ahí está, la tapamos de vuelta, mejor. Bueno, hay muchas personas que caminan así, que tienen poco tiempo en Cristo o que tienen poco tiempo queriendo hacer las cosas bien, porque yo conozco mucha gente que tienen 40 años de iglesia y que tienen toda su vida un desorden, un caos, y quieren de que Dios les solucione la vida en 3 minutos. Con un Ave María, con un Padre Nuestro, con una liberación, con un todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que sea. Entonces hay gente que tienen hijos drogadictos, borrachos, que no son ejemplo de nada y quieren que en la iglesia se les solucionen todos los problemas en 5 minutos. Mejor aún, yo voy con todas mis cargas a una iglesia y me hacen una liberación, una oración y todos mis problemas se me van. Pero acá estamos viendo que el carácter de Dios es como una semilla. Comienza como una semilla, la palabra va a comenzar a germinar en mi vida, en mi corazón, y eso va a llevar un tiempo, donde yo, lo primero que tiene que pasar es nacer de nuevo espiritualmente. Cuando empiezo a nacer de nuevo es porque la semilla entró y empieza a germinar. Cuando nacemos de nuevo la tierra es fértil, crece. Porque si no nacemos de nuevo, y esto es que el Espíritu Santo nos da vida. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo ya recibimos las semillas, ya recibimos los dones, recibimos los talentos, pero son semillas. Por eso, si tengo 2 años en Cristo, nunca voy a poder ser un maestro, un predicador, un hombre que no peque, un maduro en la fe. Porque acá el objetivo está siendo la madurez en la fe, el fruto. Pero acá nos está mostrando el proceso que nos está dando el Señor. Y así es el reino de los cielos. Por eso paciencia. Si pasaron 3 años y las cosas no te salen como querés, paciencia, seguí esperando. Seguí regando. El regar es la palabra, el agua, la palabra. Todos los días seguí regando y espera que va a empezar a crecer. No te desesperes. Confía. Porque si no estaríamos entre espinos, afanados. Entonces, lo que significa esto, que el reino de los cielos, lo que Dios tiene en su mente, en su plan,
es que crezca. Y lo mismo, fíjense el carácter de Dios, cómo es el mismo. Por ejemplo, nos va a hablar también acerca de el trigo y la cizaña. Esto ya lo conocemos todo, pero estamos viendo un poquito con un enfoque lindo. El trigo y la cizaña. ¿Qué significa esto? Dice, no, muchachos, no lo arranquen todavía. Déjenlo que crezca. Y vemos el mismo carácter de Dios. Déjenlo que crezca. Dios tiene un proceso de crecimiento que vaya pasando y decimos que cuando ya llega el trigo y la cizaña que se van a diferenciar cuál es el uno del otro, dice, a uno es arrancado, que va al fuego, al infierno, y el otro es arrancado para ir a los graneros. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios tiene un proceso y este mismo proceso que utiliza con nosotros, por ejemplo, fíjense, hagan de cuenta que yo estoy acá en la iglesia y veo un hermanito que por ahí tiene las cejas un poquito así para abajo y mira así medio serio. Y muchos dicen, ese tiene demonio de locura porque tiene cara de malo. Entonces, no es ese cizaña, es ese. No, tenés que esperar a ver sus frutos. No podés juzgar rápidamente por la cara o por una doctrina o por lo que sea. No, tenés que esperar. Cuando crece, te vas a dar cuenta si es un hijo de Satanás o no. El tema es que este es el principio que Dios utiliza para con su iglesia, que somos nosotros. Pero el problema es que esto tampoco es algo que está inventando Dios porque nosotros somos especiales y está inventando algo nuevo. No. La palabra nos dice que Satanás convenció a muchos de los ángeles de Dios. Empezó un complot en el cielo. Y Dios podría haber dicho, bueno, Satanás, en la primera que estás queriendo, que se enalteció tu corazón, te puedo mandar al infierno, pero no. ¿Cuál es el carácter del reino de los cielos que estamos viendo? Una semilla que empieza a brotar, que empieza a crecer y que empieza a dar frutos. Lo mismo pasó con Satanás. Lo mismo. Por eso vemos que en Satanás se plantó la semilla. ¿Cuál era la semilla? Subiré y pondré mi trono y seré semejante a Dios. Se plantó la semilla. Después empezó la conspiración, convenciendo a muchos demonios, a muchos ángeles que eran santos. ¿Y qué es lo que pasó? El Señor lo pudo haber raído y listo, se terminaba el problema y nos ahorraríamos tantas cosas. Pero el carácter de Dios es este. El reino de los cielos es semejante a una semilla, al crecimiento de una semilla. Satanás empieza a germinar la semilla del mal, empieza a brotar, empieza a crecer como hierba, como espiga, hasta que dio el fruto. Iré y tomaré el trono. Y es ahí donde vemos esa rebelión que aparece el arcángel Miguel y todo. Ahí vemos el fruto. Y ahí viene el Señor y viene la siega. En la siega es cuando se ve de qué uno está hecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un proceso. Por eso, hermanitos queridos, hermanos de mi vida, no nos apuremos, no nos volvamos locos. Algunos me dicen, yo no gané un alma todavía, tranquilo, por ahí no te ganaste vos todavía. Entonces, todo lleva su tiempo. Todo lleva una preparación, un tiempo. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Pero el hombre no quiere saber nada con la voluntad de Dios. No quiere saber nada con los tesoros de lo que es el reino del cielo. El hombre quiere todo ya. El hombre quiere todo ahora. Lo decreto, lo declaro. Ahora. Ya y ahora. Y lo agarramos a Dios de la solapa contra la pared y bendecime. Ahí está el hombre, muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿a qué nos está hablando el Señor Jesucristo? Que estamos muy afanados con el ministerio. Ay, aparecen las mujeres y dicen, no, el Señor está tan desesperado para ganar almas que usa a cualquiera, usa mujeres, usa transgénero, travesti, lo que sea, todo lo que sea para predicar su evangelio. No, mentira. Vos estás afanado. El Señor tiene todo en su lugar. El problema es que nosotros no estamos en sintonía con esa voluntad del reino de los cielos, ¿entiende? Entonces, puede ser que tengas 40 años en la iglesia, 40 años danzando, 40 años hablando en lengua, sí puede ser. Y puede ser que recién ahora la semilla haya sembrado. Y puede ser que sea el principio de un comienzo en el crecimiento en Cristo. De que empiece a brotar, de que empiece a crecer, de que empiece a florecer y que empieces a dar frutos. Ese es el objetivo. Entonces no te apures, porque el Señor no va a venir a buscar frutos a tu vida cuando no es el tiempo, cuando todavía te falta. ¿Se entiende? El Señor viene en el tiempo justo a buscar los frutos. El problema es que si no hay frutos,
Por eso cuando vemos que el Señor Jesucristo empieza a buscar higos en una higuera que solamente eran flores, que solamente eran hojas, y maldijo la higuera, esa es la ciega. Viene el Señor Jesucristo a ver si tenés frutos, y si no tenés fruto, al fuego. Y eso nos va a decir a muchos. Hay muchos y esos son los tardos para el oír, tardos para escuchar, que tendrían que estar dando frutos y el hacha está puesta a la base del árbol. Y todo árbol que no dé frutos será cortado y arrojado al infierno. Esto es lo que nos está queriendo enseñar. La siega puede ser fructífera. Si tenemos frutos, ¿qué sería fruto? Que ya estamos caminando, que ya estamos siendo maduros en la fe, que ya tengo dominio propio, que ya no me domina el pecado, que ya estoy empezando a predicar, que la gente empieza a entender, que me empieza a buscar, que soy un buen testimonio, que no soy un religioso, que soy una persona con el carácter de Jesucristo de a poquito y estoy empezando a tener frutos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con eso? El Señor viene por los frutos y los quita para que demos más frutos. Para eso estamos llamados. Pero no te desesperes. Porque si no tenés frutos, no vas a poder forzar frutos. No quieras forzar un ministerio, no quieras forzar algo en tu vida para querer dar frutos en la carne. No se puede. Es imposible. Entonces, sí, claro que tiene todo el control, Silvia. Silvia Rojas, sí, tiene todo el control. El tema es que nosotros estamos descontrolados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagan de cuenta que tenemos 0 frutos. Bueno, tenemos que empezar a orar, Señor. Quiero empezar a germinar y empezar a crecer conforme a la palabra. Y por eso vemos que también lo identificamos como, cuando recibimos el Espíritu Santo, también lo recibimos como un embrión. Fíjense que este mismo carácter, el reino de los cielos es como una semilla, también está en el hombre. El hombre empieza con un esperma que entra al óvulo y se convierte en, no recuerdo cómo se llama lo que sigue, pero bueno, un feto. El embrión. Luego el embrión se convierte en un feto, el feto comienza a convertirse en un niño, el niño se comienza a convertirse en un bebé, el bebé sale a la luz, nace el bebé, y el bebé empieza a llevar un proceso, pasa a ser un niño. Después de ser un niño pasa a ser un adolescente. Después de un adolescente pasa a ser un adulto. Después de un adulto pasa a ser un anciano. Estamos viendo, ¿qué cosa? El carácter de Dios, el reino de los cielos. Pero no, el cristiano, menos las cosas de Dios, quieren cualquier cosa. En Argentina hay un chamán evangélico que se llama Carlos Anacondia, y él decía que se convirtió a Cristo y a los 2 meses estaba predicando en los púlpitos. Fíjense qué cosa de loco. Entonces dice que no tenía nada a predicar, y claro, ¿qué va a tener para predicar, pobre hombre? Y el tipo se puso a predicar y él contaba solamente el testimonio. Entonces en un momento dicen que había muchos mosquitos donde él estaba predicando, y dice que escuchó una voz que le dijo, reprende a los mosquitos. Y él reprendió a todos los mosquitos y se fueron todos, con 2 meses de convertido. Bueno, ese es el primogénito de Satanás, porque otra cosa no, porque vemos que no es el carácter de Dios, son falsos. Personas que no dan frutos, personas que están muertas en sus delitos y pecados. Entonces, por eso, tratemos de entender el carácter de Dios y nosotros adaptarnos al carácter de Dios. Entender, tener sentido común, decir, he nacido de nuevo. He estado seco, tuve una tierra estéril toda mi vida, nunca di un fruto. Pero ahora la palabra empieza a sembrar. Vamos a empezar a que crezca. Palabra, más palabra, regarlas todos los días, esperar, corregir, mortificar pecados, caminar ordenadamente. Y cada vez vamos a ir creciendo. Entonces hay gente que por ahí me dice, no, hace 2 meses que quiero solucionar esto y no puedo. Mis hijos que tienen 20 años y no los puedo corregir. Tranquilo, un proceso es eso. Confía, esperá. Entonces, acá nos está hablando, lo vuelvo a leer. Nos dice el versículo 26. Así es el reino de Dios. Fíjense qué locura. A ver, ¿algunos de los que están conectados están entendiendo lo que estamos leyendo? Que el Señor nos está revelando su reino en una parábola, que siempre veíamos las parábolas, sí, porque somos una semilla, la semilla de mostaza, el trigo, la cizaña. Lo vemos tan literal y tan directo que no tiene nada. Pero acá tuvo que venir el Señor Jesucristo y dice, el reino de los cielos se ha establecido acá en la tierra. ¿Qué significa eso? Que tampoco lo entendemos. Significa que la tierra está en oscuridad. ¿Y cómo vamos a entender qué es lo que quiere Dios cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué sé yo? Yo no sé qué quiere Dios.
Entonces, como nadie entiende cuál es la voluntad de Dios, dicen, tenemos que ser buenos. Y el buenismo. Y ahí están la gente con el buenismo. Pero lo que vemos es que el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La voluntad de Dios. Lo que Dios dice que es lo que quiere que se cumpla. El mandato de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Acá está en la tierra. Y yo se los voy a hacer acercar. Y lo cuenta con semillas. Lo cuenta con un sembrador. Decimos, qué loco, wow. Las respuestas que te volaría la cabeza nos está explicando en cosas tan simples y no las vemos. Entonces, por eso dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, ese es el reino de Dios. Entonces, cuando un hombre echa una semilla en la tierra, un principio, un nacimiento está hablando. Un nacimiento de un embrión, un nacimiento de una semilla, un nacimiento de un hombre espiritual. Cuando una persona nace espiritualmente, así comienza, como una semilla. Todos los animales tienen el mismo proceso, las plantas, el ciclo del agua, todo tiene el mismo principio, un comienzo y un final. Entonces nos viene a mostrar cuál es el carácter de Dios. No, pero el hombre no, el hombre yo voy a la iglesia y en 5 minutos el Señor hace una obra maravillosa en mi vida y restauró 48 años de fornicación, de locura, de pecado, de avaricia, de codicia. El pastor me echó los demonios en 5 minutos. ¡Qué bueno! Bueno, no entendieron nada, porque son gente muerta. Entonces nos dice el versículo 27, este hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa. Entonces todas estas cosas pasan sin que las sabemos, no la podemos saber. ¿Por qué? Y porque nosotros por ahí tenemos un hijo, por ejemplo, yo tengo mi hijo Josué, que cada vez que viene, y mi hija también, pero mi hijo Josué crece más rápido, lo veo. Cada vez que viene más cabezón, más grandote, cae la zapatilla más grande. Y digo, wow, ¿cómo crece este pibito? Digo. Pero ¿qué es lo que vemos? Crece y yo no sé cómo. No entiendo, no lo sé, pero ahí está el reino de los cielos. ¿Se entiende? Un hermano, hay gente que en el grupo están estudiando y están creciendo espiritualmente de una manera asombrosa. No sé cómo. Yo doy una palabra, nada más. El Señor es el que le está dando el crecimiento. Una planta, ponemos la semilla y crece y empieza a salir flores. Decimos, wow, no sé cómo sale esto. ¿Se entiende? No lo entendemos. Por eso esto es el carácter de Dios. Entonces, nos dice que empieza a crecer sin que sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano. Entonces estamos viendo que este es el proceso. Entonces, versículo... Josué también, Ismael se llama Josué. Bueno, qué lindo nombre. La verdad, a mí me gustó. Yo cuando nació Josué, me gustaba el nombre Josué. Versículo número 29. Y cuando el fruto está maduro, anótenlo en su Biblia, el fruto está maduro, ¿quiénes serían? Los maduros en la fe. Los ancianos espiritualmente, no de viejos, sino espiritualmente. Una persona madura es una persona que no se guía por emociones, que sus sentimientos están de lado. Una persona madura se guía por los principios bíblicos. Una persona madura no es una persona que tiene poderes para echar demonios, para volar, para hablar en otro idioma. No. Una persona madura es la que obedece la palabra de Dios, dejando de lado sus sentimientos y sus deseos. No robará, por más que sea un ladrón, yo no robo más. Esa es una persona madura. Honra a tu padre y a tu madre. Mi padre y mi madre son de lo peor, pero los respeto. Ahí hay una persona madura en la fe. Entonces, cuando una persona empieza a tener diferentes características de conducta como patrón, que es el carácter que Dios está formando en nosotros, empezamos hacia la madurez. Por eso cuando vemos en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, nos dice que en las pruebas y en todos tengamos paciencia. Entonces, cuando nos dice que tengamos paciencia, nos habla de para ser perfectos, para ir a la perfección. ¿Qué significa esto de ser perfecto? No, yo soy perfecto. No, me miro al espejo, tengo los dientes chuecos, soy narigón, soy feo. No soy perfecto. Me duele la cintura, me duele la rodilla. No soy perfecto. ¿Pero qué me estás queriendo enseñar la palabra? Espiritualmente, y bueno, espiritualmente sí, soy santo, soy una persona angelical. No, tampoco.
No podemos ser perfectos espiritualmente. Físicamente tampoco podemos ser perfectos. Lo que nos habla de ser perfectos nos dice que seamos maduros, que vayamos creciendo como una semilla, ¿se entiende? Comienza a ser simple en un momento cuando lo entendemos, pero si no, estamos como desesperados y que no hay frutos. Entonces, por ahí hay gente que está en el medio del proceso del brote y ya quiere tener fruto, tranquilo, Habacuc. Por eso hay gente que se adelantan a los llamados, hay gente que ya se ponen a predicar cuando no están llamados, hay gente que andan pastoreando cuando tienen que estar estudiando, hay personas que están limpiando la iglesia cuando tendrían que estar en comunión con Dios, y así vemos personas que se adelantan, que se arrebatan a todas las cosas. ¿Por qué? Porque no entienden que es un proceso y no saben entender que recién están dando un brote. No saben entender que recién están empezando a dar pequeñas ramas, que está creciendo, pero que va llevando un proceso lento, pero va. Entonces la persona después se va a dar cuenta que está caminando y estoy teniendo frutos. De a poquito los veo. El Señor, cuando venga a recoger los frutos, voy a tener con qué darle. Pero porque estamos conforme a la voluntad de Dios, no apurados para que crezca algo. Yo si planto una semilla en el fondo de mi casa, por más que yo me desespere para que crezca, no crece nada. Va a crecer en el tiempo de Dios, ¿se entiende? Entonces, por más que yo me desespere y vaya todos los días a ver, ¡ay, no hay fruto! ¡Ay, no hay fruto! ¡Uy, ahí hay penita! ¡Ay, no hay fruto! No, dejémoslo y así tenemos que estar nosotros. Lo que sí, tenemos que regar constantemente la semilla, si no se seca. Y el regar la semilla es con la palabra. Entonces, Ismael Cortés, bueno, qué lindo, qué lindo. Trato de explicarlos con todos los recursos que tengo y con toda la... trato de ser lo más claro posible, porque he estado en iglesias donde solamente leían 10 capítulos enteros y yo no entendía nada. Estaba peor que la semilla del camino, peor que la semilla en Pedregales y bueno, lleva tiempo, parezco que insistente, pero bueno, ustedes me entienden y eso me trae mucha paz, mucha alegría y confianza de ustedes, tener la confianza de ustedes, así que bueno, muchas gracias. Hermosa enseñanza, me dice Ani Sánchez Quintana también ahí, David Silva Donoso también. Estamos como los bebés que recién están aprendiendo a caminar. Muy bien, dice Alaba, pero eso es lo lindo de entender el reino de los cielos. No tiene nada de malo ser un bebé. No tiene nada de malo, es más, qué lindo, porque ha nacido un bebé. Démosle de crecer, que vayan alimentándose, que tenemos que ir creciendo. Bueno, entonces, fíjense que sigue esta enseñanza, es maravillosa. Acá, vamos a Mateo 30:10 para ver un poquito también esto. Mateo 30:10. Creo que es Mateo 30:10, no sé si... No, no es Mateo, no, 30 no está el capítulo 30, anoté mal. Bueno, en Mateo nos habla, si alguien me puede decir, a ver, no sé, David, ¿hay alguno? Cuando nos habla el versículo de que el hacha está puesta a la base del árbol, alguien que me lo diga así, porque anoté mal el versículo, a veces son tantos los que anoto, y me gustaría que vayamos ahí, porque eso tiene que ver con la siega, que en Apocalipsis también nos habla de la siega, que llega un momento donde el Señor viene por sus frutos, el dueño de la viña viene por frutos. Y hay de nosotros si somos como la higuera, que estamos llenos de hoja y no hay frutos. Mateo 3, a ver, Mateo 3, versículo, a ver quién me dice el versículo, gracias ahí a mis hermanos. Mateo 3, ya vamos. Mateo 3:10, 3:10, miren lo que puse, Mateo 30:10, dije yo, así que por dentro digo, no existe. Bueno, ahí está, gracias a mis hermanos ahí por ayudarme. Bueno, capítulo número 3, versículo 10 de Mateo nos está hablando exactamente lo mismo. Frutos, ahí estuvimos hablando de madurez. Una persona que da fruto es una persona madura en la fe. Entonces, lo que nos dice es que, versículo 10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significa esto? Esperando el fruto. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se entiende? Frutos. No obras, ¿eh? Las obras es la consecuencia de la salvación, todo, pero frutos estoy hablando. Entonces, muchos dirán, no, yo como frutos tengo una iglesia de 800.000 personas, tengo 48 corbatas, tengo zapatos y me he visto de blanco para ir a la iglesia porque soy espiritual. No, frutos. Entonces, nosotros, si hemos nacido de nuevo, si se ha insertado la semilla del Espíritu Santo en nuestra vida y empieza a crecer y a germinar, vamos a ver que el Señor va a llegar en un momento donde va a venir con el hacha a buscar frutos. Ahora, fíjense qué son frutos. Parece insistente, pero bueno, vamos a Gálatas y vamos a ver qué son los frutos.
Gálatas capítulo 5, y ya los conocemos, pero vamos a leerlo, ya que estamos, vamos a leer de una manera tranquilos, nadie nos apura. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y estos son los frutos, por esto viene el Señor. Entonces, el Señor te va a dar un tiempo prudencial. El Señor te va a decir, Juanito, la semilla ha caído en tu corazón. Ahora, en tal fecha yo voy a venir por frutos. Entonces, si el Señor sabe cuál es el tiempo justo, nos da tiempo para que demos frutos. Por eso es un proceso, no es que dice, mañana vengo y si no hay fruto, cobras. No, Dios tiene un carácter. Nosotros somos así. Pero en el versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, nos dice, más el fruto del Espíritu es amor. No es el amor sentimental, no es el amor romántico, no es el amor eros, nos habla del amor ágape, que es el amor de Dios. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que cuando venga, que el hacha está puesta a la base. Entonces, si viene a tu vida después de un tiempo prudencial, no me atrevería a decir cuánto tiempo, porque no tengo eso, pero el Señor cuando venga a ver los frutos te va a decir, a ver, Juanito, quiero ver amor. ¿Dónde están tus frutos de amor? Señor, por amor hice esto, por amor hice lo otro. Señor, la verdad que en cosas fui impulsado, en ayudas económicas, pero fue por amor, no por interés, no por algo a cambio. Señor, prediqué tu palabra por amor a mis hermanos que estaban en ignorancia. Señor, ayudé en la iglesia por amor al pastor que estaba solo. Bueno, va a haber todas las obras de amor. Entonces el Señor, gloria a Dios, te va a decir, hermano querido, todo fue por amor. Entonces, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa si, Juanito, tenés amor? Señor, es que, ¿por qué? No sabés lo que me pasó, Señor. En los últimos 27 años no sabés las cosas que me pasaron. Bueno, excusas miles. Entonces, amor, gozo, el gozo, que es la quietud interna de saber que Dios está al control. ¿Tenés gozo, Juanito? Y no, ¿cómo voy a tener gozo si pasé hambre, Señor? ¿Se entiende? Vengo por frutos, Juanito, a ver los frutos de gozo. Ay, Señor, si viví enfermo, ¿qué gozo voy a tener? Si estaba de cuentas hasta acá. Si el marido que tenía, y los hijos, las canas verdes que me hicieron sacar mis hijos. Bueno, si no hay frutos, el hacha está a la base del árbol. Pero gloria a Dios. El que diga, Señor, gracias por todo lo que me diste, Señor, gracias. Estuve preso, pero me diste salud, me sustentaste, siempre tuve alimento. Señor, pasé crisis económica, Señor, pero me estuviste siempre conmigo y pasé todas las pruebas porque tú estabas al control. Siempre estuve tranquilo. Aunque anduve en valles de sombras de muerte, Señor, tú estuviste conmigo. ¡Ay, qué gloria a Dios! Decimos, ¡guau! Entonces, estamos viendo el carácter de una persona madura. Y la persona inmadura, que es la que no da fruto. Esto es el cúlmine de lo que comienza como una semilla. Entonces, amor, gozo, paz. Paz. ¿Qué significa paz? Paz no es estar como un tonto mirando al cielo con una iluminación espiritualoide, como muchos creen. Este me causa paz cuando habla. ¿Por qué? Porque habla como afeminado. No, eso no es paz. Paz significa de que estamos en paz con el Padre. ¿Por qué? Porque tenemos un mediador, Cristo. Entonces, gracias a Cristo yo puedo hablar con el Padre, puedo orar, Él intercede por mí. Entonces, esa paz que tengo, que antes no tenía con el Padre, estoy en paz con Dios. Porque antes de acostarme me voy a arrodillar y voy a pedir perdón por todos mis pecados. Y eso me va a hacer dormir en paz. Porque todo lo que estoy haciendo mal lo quiero corregir, Señor, y quiero hablar con el Padre ahora a través de Cristo. Tengo paz. ¿Se entiende? Paciencia. Fíjense que estos frutos Satanás no los puede imitar. El hombre natural no lo puede imitar porque es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da este fruto. El hombre no lo puede hacer. Paciencia. La paciencia. Fíjense que nosotros estamos hablando de que ya quiero ser un pastor, quiero ser predicador, ya quiero ir a las naciones, ya quiero la bendición, ya quiero tener un hijo, ya quiero tener mi casa, quiero ya. Señor, que sea en tu voluntad, pero que sea ahora. Así están muchos. No, en paz, esperando que venga de Dios. Cuando tengamos que hacer todo lo que tenemos que hacer, utilizamos los medios de gracia, oramos, buscamos y esperamos que venga de la mano de Dios. ¿Estamos caminando así? ¿O nos vamos detrás de donde va nuestro corazón perverso y nos vivimos metiendo en problemas? No. En el medio del problema, de la tempestad, tengo paciencia esperando que sea el momento de Dios. Atento a decir,
Esta es la señal, esto es de Dios, viene por acá. No, 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 todavía Dios no me dijo nada, yo me quedo acá. Así me quedo y acá me quedo en santidad, estudiando, buscando y cumpliendo con mi responsabilidad que me ha sido delegada como un hijo de Dios. Esto es lo que tengo que hacer. Paciencia. Porque paciencia no es no hacer nada solamente. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que aparece en Apocalipsis, capítulo 2, 3, por ahí anda, nos dice que tenía paciencia, que tenía muchas cosas, pero no tenía amor. ¿Qué significa esto? Que tenían paciencia, pero era una paciencia pasiva. Es como decir, bueno, si el Señor venga, que vendrá, acá me quedo, tranquilo, bueno, ya está, vamos a estar así tranquilo, no me afano más por nada. Y así esperamos sin hacer nada. No, no, no. Paciencia significa seguir esperando en Dios, haciendo lo que debemos hacer, con fuerza, con esperanza, con pasión, con dedicación, esperando que sea. Y si no es de Dios, decimos, Señor, bueno, no importa. No importa porque es tu voluntad y mientras sea tu voluntad, yo me quedo tranquilo. Eso es lo que tenemos que estar contentos y felices. No importa tanto nuestra voluntad. Entonces, con paciencia, pero lo que cuesta la paciencia, ay. Yo estoy hablando por ahí cosas que estamos trabajando. Esas son cosas que estamos viendo. Recibir la noticia por parte de Dios con mansedumbre. Bien, ahí está, ahí estamos llegando. Entonces, benignidad. Estamos hablando de benignidad, no estamos hablando de ser bonachón, porque muchos se creen que ser bonachón. Bueno, benignidad estamos hablando de que vayamos a la antítesis. ¿Qué decimos de benignidad? ¿Cuál sería la antítesis? Malignidad. Ya no tengo malicia. Ya no tengo malicia. Steven, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por estar ahí, mi hermano de Facebook. Siempre te sigo. ¿Qué sería benignidad? Vamos al contraste. Malo, malicia, ya no hay esa malicia en mi corazón, Señor. Cuando venga el Señor con el hacha, como nos dice Mateo 3:10, va a decir, hay benignidad. Yo era un malo, era un pervertido, Señor. Yo tenía la mente retorcida, tenía pensamientos sexuales oscuros, Señor. Era ladrón, me gozaba en la maldad. Cuando veía gente morir me ponía contento. Me ponía feliz de ver a las personas sufrir. Señor, era malo, era maldito, era perverso, Señor. Pero todo eso fue cambiando en mi vida. Hoy veo una noticia y me contricta el corazón. Veo algo que pasa, algo y hay algo que no puedo no conmoverme. ¿Se entiende? Estamos hablando de una sensibilidad del corazón. Bueno, hay tanto para hablar de esto. Bondad, fe. La fe va creciendo. A ver, la fe muchos se creen que es un poder que viene de lo alto, entonces yo creo mucho en algo y se cumple. No, no, no. La fe es que tenemos todo esto que cumplir y esta es la meta. Hacia allá vamos. Y mientras vamos hacia allá, vamos a tener ataques de todas partes, de nuestro corazón perverso, de Satanás, del mundo, de todas partes. Y en todas estas turbulencias vamos a ir derechito hacia la fe cumpliendo con la voluntad de Dios. Eso es tener fe. Entonces, cada prueba, cada bomba, cada caída, cada levantada me va a hacer más fuerte, más fe. Entonces el Señor va a decir, a ver tus frutos de fe. Ay, Señor, estuve preso. Pablo podría decir, estuve preso y nunca te negué. Estuve preso y supe contentarme en la pobreza, en la riqueza, en todo, Señor. Tuve fe. ¿Se entiende? Y no es decir, yo tengo fe, que creo mucho, qué bonito, aquel hermano tiene mucha fe, así que el hermano Juanete ore por mí para que me eche los demonios y que el Señor lo escuche. No, eso no es fe. No existe tal cosa. Fe se tiene que ver con la perseverancia de la persona. Y la fe, recuerden que la fe es lógica. Vemos que David nunca le vimos pedir, Señor, que caiga un rayo y que mate a Goliat. No, no, no. Le dice, Señor, dame fuerzas. Él estaba capacitado, preparado. Entonces vemos que la fe es sensata, es prudente, es racional. Pero hoy no, hoy todas las oraciones son místicas, son sobrenaturales, superpoderosas, basadas en el corazón perverso. Entonces la fe está basada en la palabra de Dios y con estos medios de gracia. Mansedumbre, empezamos con la mansedumbre, ahí me dio un ejemplo muy lindo David Donoso, acerca de recibir la noticia de Dios con mansedumbre. Ay, no, Señor, yo agarro los 10 mandamientos y todo me dice que no. Yo no quiero saber nada con eso. Ay, no, Señor, la palabra me dice que el fornicar está mal y yo amo tanto a mi novia, pero tampoco me quiero casar. Entonces estamos viendo que tenemos que tomar la palabra sabiendo que la ley es buena y con mansedumbre. Mansedumbre significa el que no se defiende. Es una persona que ante la ley de Dios
queda manso, que ante los ataques del hombre no se defiende, como Moisés. A ver, ¿qué significa esto? Tampoco significa ser tontos, ¿eh? Porque muchos se creen que ser mansos es no ser iracundo, no ser una persona violenta. ¿Cómo era Moisés? Y andaba matando al egipcio, era un asesino Moisés. Era un violento. Pero vemos que con el proceso, desde una semilla en el desierto, de 40 años en el desierto, ha tenido frutos después Moisés. Entonces, fue desarrollando el carácter de mansedumbre, ser manso. Por ejemplo, en algún momento a mí me decían algo y me irritaba muchas cosas. Y hoy en día también, tampoco me hago el santo. Pero vamos hacia el camino de la madurez, hacia el camino de la perfección. Entonces, uno va perfeccionando. Si hay algo que me dicen que no me gusta, si hay algo que me hacen que no me agrada, no puedo ser un iracundo, no puedo ser un violento, no le puedo mandar una carta a documento, no le puedo hacer un juicio. No, tengo que ser manso, ahí está, yo me quedo tranquilo. Y me ha pasado hace muy poquito, hace poquitos meses, vino uno supuestamente amigo y bueno, se me apegó mucho todo y después me pide que la tarjeta de crédito. Yo como un tonto se la presto, le saco cosas. Nunca desapareció, nunca. Y yo por momento, la mansedumbre, saben que es muy bonito. Pero en un momento digo, ay, no, señor, ay, te lo dejo a vos, ya está, me quedo acá tranquilo, no hago nada, porque. Y yo ya hasta tenía pensado, no sé, escracharlos por las redes sociales, ponerle una falta, decirle una foto, decirle es un deudor en los grupos sociales. ¿Para qué, señor? Bueno, vamos. No me pongo como ejemplo, porque si me llegan a poner una cámara como estaba ahí, seguramente estaba como loco. Pero vemos que el Señor nos va llevando a ese proceso de mansedumbre. ¿Se entiende? El problema es si seguimos siendo unos iracundos, si seguimos siendo unas personas que no se nos puede decir nada, porque no, actuamos con odio, con bronca, con rencillas, con peleas. ¿Se entienden? Entonces, Anthony Sánchez, ¿cómo andás, hermano querido? Qué lindo verte. Gracias por estar ahí, a mi hermano de Chicago. Y por último, templanza. Estos son los frutos por los que viene el Señor, ¿eh? Templanza nos habla acerca de, a ver, templado nos habla cuando una persona es pasada, cuando un objeto es pasado por el fuego y después queda como más resistente. Por ejemplo, cuando las vasijas de barro pasaban por un horno de fuego, eran templados y después se hacía resistente. O un vaso, cualquier cosa que pasa, o el hierro mismo pasa por el fuego y se hace más resistente. Esto es lo que significa. Las pruebas, las tribulaciones que Dios permite que pasemos es para que nos vaya templando. Es para que tengamos raíces. Es para que vayamos echando raíces y estemos firmes. Entonces, Cristian Enríquez, ¿cómo andás, hermano querido? Mi hermano de Chile, gracias por estar ahí, qué lindo verte. Siempre es bueno verte, mi hermano. Entonces, templanza es que cuando uno va caminando, va esforzándose en el medio de las pruebas y va teniendo más fe y más confianza, que es todo lo contrario a los que tienen la primera prueba y abandonan, que eran los que estaban entre pedregales. Entonces, cuando la palabra nos dice que el fruto, que viene el Señor por los frutos, que el hacha está puesta a la base del árbol, viene por estos frutos. El Señor no te va a decir, a ver, vengo por frutos. Escuche, espere un segundito, Señor. Ay, Samaya, Rabasaya, Rabasaya. Y empiezan a hablar en lengua y el Señor dice, gloria a Dios, va a decir el Señor, me llevo todos los frutos. No, eso no sirve de nada. El Señor no viene por lenguas. El Señor no viene por iglesias. El Señor cuando viene, viene por frutos. No te va a decir, a ver, Juanito, no, yo hice una iglesia de 5.000 personas. Se congregaban todos los días y, bueno, acá estamos. No, me importa 3 pepinos, te va a decir el Señor. Lo que yo quiero son frutos, los frutos del Espíritu Santo, que es la evidencia de un hijo de Dios. Entonces, bueno, volvemos rápidamente y vamos a ir terminando porque me estoy extendiendo mucho, pero es que me gusta, está lindo el tema. No sé cómo lo están viviendo ustedes, pero a mí me gusta. Cuando en un momento se pone así lindo, está. Bueno, volvemos a Marcos capítulo 4, versículo 30. Decía también, luego de explicarnos esto acerca de que la hora de la siega había llegado, luego de que esa semilla había pasado por todo el proceso, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Nuevamente, y nos quiere dar otra visión, otra explicación. Entonces, lo que vemos es que nuevamente nos quiere dar más revelaciones el Señor. Fíjense que no es amarrete en cuanto a la enseñanza, enseña 48 enfoques para que lo entiendan.
Entonces, uno por ahí no entendió la parábola por este lado y lo enseña con otra. Otro por ahí no aprende con este y lo entiende con el otro. Fíjense la misericordia de Dios. Entonces, nos dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Fíjense que está hablando de semejante. Para los literales, que toman el libro de Apocalipsis literales, no es nada literal. A ver, nosotros no somos una semilla. El literal va a decir, sí, sí, yo soy una semilla. Ah, buenísimo. Así están. Bueno, ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Versículo número 31. Es como el grano de mostaza. Fíjense que nos va a poner otro ejemplo. Ahora pone el grano de mostaza. Les da la información del grano de mostaza porque Ale Núñez, ¿cómo andás? Qué lindo verte, Ale. Le da la información del grano de mostaza porque ellos conocían las semillas. Era algo que era muy común. No había internet, no habían otras cosas, no habían industria, no habían fábricas. Lo que eran sembradores. Entonces conocían de esto, sabían que era una semilla. Entonces le está enseñando acerca de lo que tienen al alcance. Fíjense cómo Dios le está dando todo servido. Por ahí nosotros no conocemos una semilla. Por ahí yo nunca vi una semilla. O por ahí sí, otros. Pero acá vemos que en ese tiempo era dirigidos a ellos. Es para nosotros también, pero... Entonces nos dice, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Bueno, está dando el ejemplo de lo mismo. La semilla que es plantada, germina, pasa por una hierba, todo hasta que da frutos y es arrancado el fruto. Ahora nos está diciendo que también el reino de los cielos es como una semilla porque es pequeña. Acá nos está hablando de que cuando recibimos el Espíritu Santo y recibimos estas semillas son pequeñas. Entonces no vas a tener autoridad contra los demonios, no vas a ser un predicador, no vas a ser un santo, no vas a entender la palabra del todo. Vas a volver a nacer y va a empezar un proceso. ¿Se entiende? Y es muy chiquito, por eso el que vuelve a nacer, es más, por ejemplo, yo le digo, yo recuerdo cuando escuché el nombre de Jesús y ahí me cambió la vida. Yo venía como testigo de Jehová que el nombre de Jesús no tenía ningún poder, ninguna autoridad. Después me hice medio ateo, me gustaba la filosofía y tantas cosas y estaba ahí. Después, bueno, estaba en cualquier cosa. Estuve en una casa endemoniada y veía el poder de los demonios y las manifestaciones y creo, no creo, Dios existe, no sé qué, estaba en eso. Pero cuando escuché el nombre de Jesús, mi cabeza hizo plac. Ahí volví a nacer. Ahí entendí. Ahí la semilla entró como un grano de mostaza, la más chiquita del mundo. ¿Qué significa esto? Al otro día que yo había vuelto a nacer, yo era el mismo pecador de siempre. No conocía la Biblia, nada, si me decían para dejar pecado en su momento, no, ir a la iglesia, no, como que era todo un tema, pero porque la semilla es muy pequeña, ¿se entiende? Parece insignificante incluso el que vuelve a nacer, parece como que, qué poder, pero no, los pentecostales te dicen, no, recibiréis poder y vas a volar y vas a ser un guerrero, y no, es un proceso, después con el tiempo serás un guerrero y esas cosas. Entonces, el Espíritu Santo entra con las semillas como muy pequeñas. La palabra también. Entonces nos dice que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, la más pequeña de todas. Pero después de sembrado crece. Esto es lo que empieza a pasar. Con una persona, por eso vemos personas que antes de Cristo eran borrachos, drogadictos, eran de todo. Reciben el Espíritu Santo, una semilla que parece insignificante, parece la más chiquita de todas, pero con el tiempo empieza a crecer y vemos el cambio en la persona. Esto es lo que tiene que pasar en nosotros, que haya un cambio rotundo, radical en nuestra persona. Entonces, que después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Esto es lo que tenemos que ser nosotros. De una semilla tan chiquita pasar a ser algo grande, imponente, con frutos. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo la sombra. Entonces, todo esto estuvimos viendo acerca de las semillas, el sembrado y todo lo que el Señor nos está hablando acerca del reino de los cielos que es infinito. Así que bueno, mis queridos hermanos, los dejamos hasta acá. Yo no sé cuánto vamos, pero creo que se hizo un poco largo. Perdón que se haya cortado en un momento los de YouTube, pero bueno, cosas que pasan. Así que bueno, mis queridos hermanos, ya los dejo tranquilos, los dejo ir, los dejo libres. Gracias por estar ahí, por su infinita paciencia, por la infinita
amabilidad de estar conmigo, de compartir, de ayudarme si me olvido versículos, que suele pasar. Así que bueno, gracias. La verdad que estoy muy contento con ustedes. Vamos a terminar en oración. Poderoso Dios, Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la venida de tu Hijo al escenario mundial. Te damos gracias, Señor, por la autoridad con la que ha venido el Señor Jesús a enseñarnos desde los apóstoles, que es el fundamento, y que puede llegar a nosotros a través de los años, Señor, con tal eficacia, con tal certeza llega a nuestra vida, Señor, y podemos descubrir el reino de los cielos. Y ahora te pedimos conforme a la palabra, poderoso Dios. Si te pedimos en la carne, yo te pido todo ahora. Yo quiero todo ya, Señor. Todos queremos a nuestro tiempo, pero cuando entendemos el carácter vemos que hay un proceso. Vemos que hay un proceso de crecimiento, un proceso de nacimiento, un proceso para dar frutos. Ayuda a mis hermanos para poder identificar en qué tiempo están pasando y que puedan esperar gozosos, con paciencia, Señor, a dar frutos, anhelando, ansiando esos frutos, Señor. De ser cristianos maduros, de ser cristianos con paciencia, con amor, con benignidad, Señor. De ser hijos de Dios, que tú estés orgulloso, Señor, que el diablo tenga que avergonzarse delante nuestro. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, pero caminamos como podemos, a ciegas, muchas veces chocamos, tropezamos con el pecado, no entendemos, nos enojamos. Es parte de nuestra naturaleza, Señor. Pero no nos queremos quedar con eso, sino que para eso tenemos el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, el Espíritu Santo que nos convence de pecado, Señor. El Espíritu Santo que nos da poder, y no poder para hacer milagros, sino poder, Señor, contra el pecado. Poder para cumplir tu voluntad. Poder para que el reino de los cielos se pueda establecer en mi vida, Señor. Eso es lo que anhelo, Señor. Padre Santo, que el reino de los cielos sea manifestado a través de Jesucristo en cada uno de los que oyen este mensaje, Señor. De todos los que están conectados en sus casas, en diferentes lugares del mundo, Señor. Que el reino de los cielos se establezca en la casa de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada uno de mis hermanos. Así te entregamos este día, Señor. Eres muy bueno. Esto se los has ocultado a los sabios y se los diste a tus pequeños, Señor. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Muy bien. Ahí David Donoso, Ale Núñez, gracias por estar ahí, Ale. Cari Jiménez de Colombia, muchas gracias, Cari, por estar ahí. Me alegra mucho. Anthony Sánchez, también de Chicago. Lizzy Torres, de Nueva York. Mi hermano también ahí de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén de Estados Unidos. Gracias, hermano querido. Gracias a Ismael Cortés por estar ahí siempre presente. Estamos en comunión, estamos firmes. Vanessa Rossi, Robert Cabrera con esos grandes platos que veo muchas veces ahí, tentadores. Así que bueno, Luisa de la Cruz, gracias a todos. Amén. Ahí estamos. Bueno, mañana continuamos. Emilia Sosa, Emi, gracias por estar ahí. Mañana continuamos y hoy parece que es mañana hay más. Todo el libro hay más. Así que bueno, Daisy Alaba Ibardo también ahí. Fernando Maya, de Colombia. Bueno, dice Jorge Martínez, pero no recuerdo el nombre. ¿Cómo era? Alejandra, me parece que me dijiste, no me acuerdo pero bueno, Jorge Martínez está el número del usuario. Entonces, bueno, Silvia Rojas, Daisy Alaba Ibardo también. Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos. Bueno, hemos terminado, listo. Ya no los molesto más. Gracias por estar ahí. Y mañana, 19:30 horas, continuamos con el Evangelio de Marcos. Ani Sánchez Quintana también, gracias por estar ahí. Jorge Chávez. No, gracias por el tiempo a ustedes. A mí me encanta esto. Es más, me podría quedar más horas. Ya vamos a hacer una vigilia con David Donoso hasta las 6 de la mañana, vamos a estar más o menos. Así que ahí estamos. Muy bien, bueno, hemos terminado. Los dejo y mañana nos vemos nuevamente 19:30 horas. Así que gracias por estar ahí y que Dios los bendiga.